Vamos allá con un nuevo ejemplo. En este ejemplo vamos a mezclar las cosas que hemos visto hasta ahora. Vamos a mezclar pulsadores, LEDs, tiempos. Tenemos aquí un circuito, tenemos un botón de encendido y apagado. Mientras el sistema está apagado, tenemos el LED rojo encendido. Si pulso, ¿vale? Si detecto una pulsación, los otros LEDs empiezan a parpadear. Amarillo y verde, un segundo cada uno, y si en cualquier momento pulso de nuevo el botón, el sistema queda de nuevo en, por así decirlo, apagado, con el rojo, que sería el botón de standby, y los otros dos LEDs se apagan. Si pulso, volverá al verde, un segundo, y si en cualquier momento pulso, si está en el amarillo y pulso, vuelve al rojo. Si está en el verde y pulso, vuelve al rojo. Pues vamos a realizar este circuitillo que mezcla las dos cosas: detección de pulsadores o de pulsaciones y control de tiempos. Vamos a comenzar creando el diagrama de estados. Creamos un dibujo mismamente utilizando la aplicación de Google Drive. ¿Vale? Vamos a llamarlo diagrama para pulsador y tiempos. Estados. Nuestro sistema puede estar en tres estados. Puede estar apagado, ¿vale? Pues vamos a llamarlo, por ejemplo, off. ¿Vale? Nuestro sistema puede estar en off. Vamos a centrar esto para que quede bien. Nuestro sistema puede estar en verde y nuestro sistema puede estar en amarillo. ¿Vale? Estos son los tres estados en los que puede estar nuestro sistema. Transiciones. Si está en off y detectamos una pulsación, ¿vale? Si está en off y detectamos una pulsación, lo que haremos será encender el LED verde. Si estamos en verde y detectamos otra pulsación, lo que tendremos que hacer será apagar el sistema. ¿Vale? Si estamos en verde y detectamos otra pulsación, apagar. Si estamos en verde, también puede ocurrir que pase el tiempo transcurrido. ¿Vale? Que el tiempo desde el último cambio desde el cambio sea mayor o igual que un segundo. ¿Vale? En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encender el amarillo. Si estamos en amarillo, puede ocurrir que pase un segundo. Es decir, que de nuevo el tiempo desde el último cambio sea mayor de un segundo. En ese caso tenemos que volver a encender el verde. Y si estamos en amarillo, también puede ocurrir que se pulse el botón de apagar, con lo que detectamos una pulsación y tendremos que apagar el sistema. Este sería nuestro diagrama de estados, a falta de decir cómo empieza nuestro sistema. Pues inicialmente nuestro sistema va a estar apagado. Inicialmente lo que hacemos es la acción inicial. Según encendemos el circuito, apagamos. ¿Vale? Este sería nuestro diagrama de estados. Según encendemos el sistema, pasamos al estado off, con esa acción apagar.
Si pulsamos el botón de encendido, se enciende el botón verde. Si pasa un segundo, vamos a amarillo. Si pasa un segundo, a verde. Y así vamos alternando entre verde y amarillo, a no ser que en cualquiera de estos dos estados se detecte una pulsación, en cuyo caso volveremos al estado off. Vamos a crear la simulación. Creamos un nuevo circuito. Esperamos a que cargue la página. Vamos a eliminar esta placa de prototipos porque no es la nuestra. Vamos a cambiar el nombre. Pulsador y tiempos. Vamos a añadir nuestra placa de prototipos, que es la Breadboard Small. Vamos a añadir nuestra placa Arduino, que es la R3. Vamos a ajustar el zoom. Vamos a necesitar también, vamos a venir al Arduino Basic Kit, que es nuestro kit de Arduino. Como tenemos 3 LEDs, vamos a necesitar 3 resistencias de 220 ohmios. Vamos a necesitar el LED rojo, el LED verde y el LED amarillo. Vamos a necesitar una resistencia grande para el pulsador, por ejemplo 10 kiloohmios. Y vamos a necesitar, evidentemente, nuestro pulsador. Estos son los componentes que necesitamos. Alimentamos nuestro circuito, 5 voltios a positivo y tierra a negativo. Conectamos los LEDs. Pues ponemos aquí el LED verde. Por ejemplo, vamos a controlarlo con el pin 3 y su resistencia la conectamos a negativo. El amarillo, por ejemplo, al 4 y su resistencia también a negativo. Y el rojo lo controlamos, por ejemplo, con el 5 y su resistencia también la conectamos a negativo. Tenemos nuestros, el LED rojo, ya que va con el pulsador, vamos a conectarlo aquí para que lo tengamos físicamente próximo al pulsador. Borramos este conector y lo conectamos aquí. El pulsador viene aquí. Necesitamos mover todo un poco. Aquí y aquí. Esto viene aquí y esto viene aquí. Vale. Esta pata va a positivo y esta otra, por ejemplo, vamos a mandarla al pin 8. Vamos a mover todo un poco para que veamos bien los cables, que no se crucen en exceso. Vamos a cambiar el color de este, así, para que no se confunda con este verde, y ya tenemos montado nuestro circuito. El pin 3, pata larga del LED verde, pata corta, resistencia, tierra. Pin 4, pata larga del LED amarillo, pata corta, resistencia, tierra. 5, esto no es correcto. Así, al moverlo se nos han movido las cosas. Pin 5, pata larga del LED rojo,
pata corta, resistencia a tierra. Y para el pulsador de positivo a una de las patas y de la otra pata tenemos, a través de una resistencia grande, 10 kiloohmios en este caso, a tierra, y de la misma pata la lectura del estado del pulsador la hacemos a través del pin 8 de Arduino. El código. Borramos el código que viene aquí y no vamos a hacer nada que no sepamos ya. Pines. En este caso tenemos el pin del LED verde, que lo hemos conectado al 3. El pin del LED amarillo, que lo hemos conectado al 4. El rojo lo hemos conectado al 5 y el pin del pulsador, que lo hemos conectado al 8. Vamos a declarar también constantes para los estados. Const int tenemos el estado off, que vamos a decir que es el 0, el estado verde, que vamos a darle el valor 1, y el amarillo, al que vamos a darle el valor 2. ¿Vale? Da lo mismo qué valores pongamos aquí, siempre y cuando sean diferentes. Más constantes, pues como el tiempo de cambio entre un LED y otro es 1 segundo, vamos a crear una constante que vamos a llamar tiempo con un valor 1000. Variables. Vamos a pensar. Siempre necesitamos una variable para el estado. Vamos a inicializarla con un estado cualquiera, por ejemplo el off. Tenemos un pulsador, queremos saber cuál era su valor antes y ahora para detectar la pulsación. Pues vamos a crear la variable pulsador antes, vamos a inicializarlo a un valor cualquiera, por ejemplo low, y pulsador ahora, que lo inicializamos con un valor cualquiera, por ejemplo low. Tenemos que calcular el tiempo del parpadeo, por lo tanto vamos a tener int tiempo, una variable para el tiempo, después el tiempo que ha pasado desde el último cambio y el tiempo en el que hicimos el último cambio. Con esto tenemos las variables. Vamos allá con la función setup, ¿vale? La función que nos sirve para inicializar nuestra placa. La función setup se ejecuta una única vez y en ella indicamos, entre otras cosas, cómo vamos a utilizar cada uno de los pines. Con la función pinMode vamos a decir que el pin del LED verde es una salida, vamos a controlarlo desde nuestro código. Lo mismo el pin del LED amarillo y lo mismo el pin del LED rojo. Y nos queda indicar que el pin del pulsador va a ser una entrada. Vamos a aprovechar, sabemos que después de inicializar, una vez que empecemos a controlar el programa, lo primero que necesitamos es que esté en estado off, y para ello vamos a decirle que se apague. Pues bueno, más adelante crearemos esta función que servirá para poner nuestra placa en estado off. Aquí hacemos la llamada y más adelante la crearemos. Nos queda crear la funcionalidad. Para ello vamos a definir la función loop, que se va a ejecutar una y otra vez, y lo único que va a hacer son dos cosas: obtener los datos necesarios para que nuestra placa funcione y controlar el circuito. A la hora de obtener datos, ¿qué es lo que necesitamos? Por una parte necesitamos conocer el estado del pulsador, guardando como estaba en la anterior vuelta del loop. Entonces lo que hacemos será
pulsador antes, guardamos lo que hay en pulsador ahora. De esta forma, lo que en la anterior vuelta era ahora, en esta vuelta se convierte en el antes. Y en pulsador ahora leemos Digital Read, como está en este momento el pin del pulsador. Con esto ya tenemos los datos del pulsador. Por otra parte, en tiempo vamos a guardar el tiempo actual y el tiempo desde que ha transcurrido desde el último cambio es el tiempo actual menos el tiempo en el que se produjo el último cambio. Controlar circuito. Es una función que simplemente va a tener un switch que, dependiendo del estado, controlará uno u otro estado. Si el estado es off, lo que vamos a hacer va a ser controlar el estado off y nada más. Vamos a copiar estas tres líneas. Si el estado es el estado verde, vamos a controlar el estado verde, y si el estado es amarillo, vamos a controlar el estado amarillo. Nos queda crear estas tres funciones. Vamos allá con controlar off. ¿Qué tenemos que hacer para controlar el estado off? Tenemos una única transición que sale aquí, que es si detectamos pulsación, encendemos verde. ¿Vale? ¿Cómo detectamos pulsación? Pues si, y necesitamos dos condiciones que deben cumplirse. Si pulsador antes era high y pulsador ahora es low, significa que ha habido una pulsación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encender el LED verde. Pues ya después crearemos esa función. Se nos ha olvidado hacer una cosa. En obtener datos estamos utilizando pulsadores. Hemos dicho que puede haber pequeños rebotes, pequeñas interferencias a la hora de pulsar o soltar el pulsador, y habíamos dicho que para evitar esos rebotes vamos a hacer un pequeño delay, ¿no? Siempre que trabajemos con pulsadores, al final de esa función obtener datos vamos a poner un pequeño delay. 50 milisegundos tampoco son nada para nosotros en este programa, pero nos evitamos esos rebotes. Controlar verde. Pues vamos allá con controlar verde. En controlar verde, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dos transiciones. Si hay una pulsación de nuestro pulsador, apagamos. Y si el tiempo desde el último cambio es mayor a un segundo, mayor o igual a un segundo, tenemos que pasar al amarillo. ¿Vale? Pues entonces vamos a copiar esto, porque podemos reutilizarlo. Si hay una pulsación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar al estado off, apagar. Si no, si el tiempo desde el último cambio, que es la variable tiempo cambio, si tiempo cambio es mayor o igual que nuestra constante que guarda el tiempo necesario para pasar de uno al otro, pues si estábamos en verde, lo que tenemos que hacer es encender el amarillo. Pues en este caso, encender amarillo. Y controlar amarillo es exactamente lo mismo que en verde, pero si el tiempo que ha pasado es mayor a un segundo, encendemos el verde en lugar del amarillo. Pues vamos a copiar este código de controlar verde, vamos a cambiarlo por controlar amarillo, y si se detecta una pulsación apagamos, y si no, si el tiempo de cambio es mayor o igual al tiempo
requerido para cambiar, lo que hacemos es encender el verde. Y ahora, ¿qué nos falta por implementar? Nuestras tres acciones: la acción apagar, la acción encender amarillo y la acción encender verde. Acción apagar. Acción apagar, lo que tiene que hacer es apagar los LEDs verde y amarillo, encender el rojo e indicar que estamos en estado rojo, ¿vale? Pues digital write por el pin del LED verde enviamos un low, por el pin del LED amarillo enviamos también un low y por el pin del LED rojo enviamos un high. ¿Solo esto? No. Tenemos que acordarnos que tenemos que decir que si hemos apagado, el estado actual va a ser estado off. Si hemos apagado, estamos en estado off. ¿Tenemos que actualizar aquí los tiempos, el tiempo del último cambio? No, porque los tiempos son solo para controlar transición entre verde y amarillo. Por lo tanto, el haber pasado al estado off no tiene nada que ver con los tiempos de cambio, ¿vale? Para controlar los tiempos entre estos dos. No hace falta guardar el tiempo del último cambio. Sí tendremos que hacerlo en las otras dos funciones. Encender amarillo. Vamos a copiar este bloque. ¿Vale? El pin del LED verde lo dejamos en low. El amarillo lo ponemos a high. Y el rojo lo ponemos a low. Hemos encendido el amarillo. El estado va a ser estado amarillo. Y aquí sí, tenemos que decir que hemos cambiado al amarillo para volver a controlar el tiempo para pasar después al verde. Por lo tanto, el tiempo del último cambio es el tiempo actual. Y encender verde no tiene ningún misterio, porque es lo mismo que encender amarillo. Pero el LED que ponemos a high es el verde, amarillo se queda low y si hemos encendido el verde pasamos al estado verde. Vamos a probar nuestro programa. Ocultamos el código, comenzamos la simulación, vemos que efectivamente el LED rojo se ha encendido, pulsamos verde, amarillo, cada vez que pasa un segundo se va cambiando. Si pulso, se enciende el rojo, los otros dos continúan apagados, por mucho que pase tiempo no se encienden. Si vuelvo a pulsar, se van alternando. Si vuelvo a pulsar, se apaga, independientemente de que lo haga cuando está en el amarillo o en el verde. Perfecto. Simplemente por repasar, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Al margen de los pines, los estados, una constante para el tiempo. Variables. Como usamos pulsador para detectar pulsaciones, pulsador antes y pulsador ahora. Como detectamos pasos de tiempo, nuestras tres variables. El tiempo actual, el tiempo que ha transcurrido desde el último cambio y el tiempo en el que se ha realizado el último cambio. Inicializamos, nos acordamos de llamar a la acción que nos deja en el estado que queremos al principio, funcionalidad, nuestra estructura de estas dos funciones, obtener datos, las líneas referentes al pulsador, las líneas referentes al tiempo y como usamos pulsadores, al final hacemos un pequeño delay para evitar rebotes, interferencias. Controlar circuito, controlar off, detectamos una pulsación, controlar verde, tenemos que controlar pulsación y tiempo. Pues si hay pulsación, esto. Si no, else, si ha pasado el tiempo, esto otro. Controlar amarillo, lo mismo. Apagar, como apagar no tiene nada que ver con controlar tiempos, no guardamos el tiempo del último cambio. Pues podríamos guardarlo, no serviría para nada. Y encender amarillo y encender verde, en estos casos sí, ¿vale? Además de poner el sistema en el estado necesario,
y de indicar que estamos en ese estado, guardamos el tiempo del último cambio de cara a poder saber cuánto tiempo ha transcurrido para hacer las transiciones automáticas dependientes del tiempo.